Dicen que hay secretos tan antiguos que desafían al tiempo, y que hay maldiciones que no distinguen entre reyes, exploradores o simples curiosos. Imagina abrir una tumba milenaria, cubierta de jeroglíficos, con el aire denso de siglos encerrados, y sentir que acabas de despertar algo que jamás debió ser perturbado. ¿Coincidencias? ¿O pruebas de que las tumbas de los faraones esconden un poder oscuro que cobra venganza a todo aquel que las viola? Frase clave. Hoy en Misterios Ocultos Documentales. La maldición de los faraones. Egipto. Una tierra bañada por el río Nilo, donde el sol golpea las arenas del desierto y las pirámides se levantan como gigantes dormidos. Durante miles de años, los faraones fueron enterrados con rituales que buscaban garantizarles una vida eterna. Pero esa eternidad no era un regalo. Estaba protegida por advertencias, conjuros y símbolos tallados en las paredes de las tumbas. Los antiguos egipcios creían que, si alguien interrumpía el descanso del faraón, fuerzas invisibles caerían sobre el intruso. No se trataba solo de guardianes de piedra o trampas físicas. Se hablaba de algo más allá de lo humano, una especie de justicia sobrenatural. Por siglos, estos relatos parecían solo mitos, hasta que la arqueología moderna comenzó a desenterrar tumbas selladas, y con ellas empezó a correr la voz de muertes extrañas y sucesos inexplicables. La historia más famosa empieza en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, encontró la tumba casi intacta del joven faraón Tutankamón. Era un hallazgo sin precedentes. Mientras la mayoría de tumbas habían sido saqueadas, esta parecía intacta. Un tesoro enterrado durante más de 3000 años. El mundo entero se fascinó con las imágenes de sarcófagos de oro, amuletos, estatuas y paredes cubiertas de jeroglíficos. Pero la fascinación pronto se convirtió en temor. Poco después de la apertura, comenzaron a circular rumores de que aquellos que entraban a la tumba caían víctimas de una extraña maldición. El primero en morir fue nada menos que Lord Carnarvon, el hombre que había financiado la expedición. Apenas unos meses después del hallazgo, sufrió una infección aparentemente menor, una picadura de mosquito que, al afeitarse, se abrió en su piel. La herida se infectó, derivó en fiebre y finalmente lo llevó a la muerte. La noticia se propagó como pólvora. Los periódicos de la época comenzaron a hablar de la maldición de Tutankamón. Incluso se decía que, en el momento de su muerte, todas las luces de El Cairo se apagaron durante unos minutos. ¿Coincidencia o advertencia? Lo inquietante no fue solo la muerte de Carnarvon. Otros que estuvieron relacionados con la expedición también comenzaron a morir en circunstancias extrañas. George J. Gould, un millonario visitante de la tumba, enfermó gravemente tras el viaje y murió poco después. Aubrey Herbert, medio hermano de Carnarvon, quedó completamente ciego sin explicación médica clara y falleció en poco tiempo. Archibald Douglas Reid, el radiólogo que examinó la momia, murió repentinamente antes de que pudiera hacer un informe completo. En total, se contabilizan más de una decena de muertes vinculadas a la expedición. Todas ellas alimentaron la idea de que la tumba de Tutankamón estaba protegida por algo más que arena y piedras. Aquí aparece un detalle aún más inquietante. Algunos testigos aseguran que en las paredes de la tumba había inscripciones que decían: «La muerte tocará con sus alas a todo aquel que se atreva a perturbar el descanso del faraón». Aunque los expertos discuten si esa frase realmente estaba ahí, lo cierto es que la prensa la difundió con fuerza. La imagen de un texto maldito, tallado en jeroglíficos milenarios, fue suficiente para sembrar el miedo, y desde entonces, la maldición de los faraones dejó de ser una leyenda antigua para convertirse en un fenómeno mundial. Los defensores de la teoría de la maldición señalan que no es posible que tantas muertes se alineen de manera tan precisa. ¿Cómo explicar que personas sanas, en plena vitalidad,
enfermaran y murieran tan poco tiempo después de entrar en contacto con la tumba. Algunos médicos han propuesto que dentro de las tumbas podrían haberse conservado bacterias o esporas letales, encerradas por siglos y liberadas al ser abiertas. Sin embargo, incluso esta hipótesis científica parece no explicar todos los casos, porque no todos murieron. Howard Carter, el arqueólogo principal, vivió hasta los 64 años, trabajando décadas después del hallazgo. ¿Por qué él no cayó víctima? Para muchos, esto no debilita la maldición, sino que la hace más selectiva, casi como si escogiera a quién atacar. Los egipcios no veían la muerte como un final, sino como un tránsito hacia otra vida. Por eso, sus rituales funerarios eran complejos, cargados de simbolismo y protección. Se han encontrado papiros donde se describen conjuros diseñados para castigar a quien interrumpa el descanso de un faraón. No eran simples amenazas, eran fórmulas detalladas, con nombres de dioses, símbolos y hasta instrucciones para los guardianes invisibles que debían castigar al intruso. ¿Y si esas palabras, repetidas y grabadas en piedra, aún tuvieran poder? Algunos aseguran que las palabras son energía, y que en el antiguo Egipto esa energía se utilizaba de manera literal para moldear la realidad. Tras el caso Tutankamón, cada nueva excavación en Egipto era seguida con la misma pregunta: ¿habrá una nueva víctima? Arqueólogos, turistas y periodistas comenzaron a reportar sucesos extraños. Aparatos que dejaban de funcionar justo en el interior de las tumbas. Animales que parecían agitarse sin motivo cuando estaban cerca de los sarcófagos. Personas que aseguraban escuchar voces o sentir una presión en el aire, como si alguien invisible los observara. El mito creció tanto que hoy en día, un siglo después del hallazgo de Tutankamón, todavía se habla de la maldición como si fuera real. Pero lo que pocos saben es que la historia de Tutankamón no es la única. Existen otros faraones, otras tumbas y otros relatos de maldiciones aún más oscuras, con muertes aún más extrañas, que jamás se hicieron tan famosas. Y es ahí donde el misterio se vuelve más profundo. Aunque la historia de Tutankamón fue la más mediática, no fue la única en despertar rumores de fuerzas invisibles. En excavaciones relacionadas con Ramsés II, se reportaron extraños accidentes entre trabajadores, caídas, fracturas y hasta pérdidas de conciencia repentinas. Algunos investigadores modernos lo atribuyen al polvo y a las condiciones cerradas de las cámaras funerarias. Pero los obreros egipcios aseguraban otra cosa, que dentro se sentía un aire pesado, como si miles de ojos invisibles vigilaran cada movimiento. En la tumba de Amenofis IV, Akenatón, padre de Tutankamón, varios miembros del equipo de investigación se enfermaron tras inspeccionar la cámara principal. La mayoría sobrevivió, pero los relatos de fiebres altas, alucinaciones y un extraño cansancio se sumaron al mito de la maldición. En Saqqara, uno de los cementerios más grandes de Egipto, arqueólogos franceses del siglo XIX reportaron sucesos aún más extraños. Herramientas que desaparecían para luego ser encontradas en lugares imposibles. Sombras que se movían por los pasadizos antes de encender las antorchas. Y en un caso documentado, un investigador afirmó escuchar una voz clara que susurraba su nombre en la oscuridad. Algunos de estos relatos fueron recogidos en diarios de campo y aún se conservan en archivos de museos europeos. La versión oficial intenta dar respuestas más terrenales. Los científicos sugieren varias hipótesis. 1. Hongos y bacterias. Tras miles de años selladas, las tumbas podrían albergar esporas de hongos venenosos o bacterias que al inhalarse causarían infecciones graves. 2. Gases tóxicos. El encierro prolongado habría generado acumulación de gases como dióxido de carbono o amoníaco, capaces de producir mareos, alucinaciones o incluso la muerte. 3. Psicosis colectiva. El poder de la sugestión es enorme. Si todos creen que hay una maldición, cualquier síntoma, un dolor de cabeza, una fiebre, un accidente, se interpreta como prueba de ella.
Aunque estas explicaciones son lógicas, muchos señalan que no bastan para justificar muertes tan selectivas. Si fueran bacterias o gases, ¿por qué algunos murieron y otros no? ¿Por qué algunos líderes de las expediciones vivieron décadas después sin sufrir nada? Entre los investigadores alternativos surge otra hipótesis, que las tumbas fueron selladas con energía intencional, mediante rituales y símbolos capaces de generar campos que afectan a quienes las profanan. Los jeroglíficos no eran simples dibujos, sino fórmulas. Cada línea, cada figura, estaba pensada para tener poder. Así, la llamada maldición no sería un castigo aleatorio, sino una especie de programa energético diseñado para proteger la tumba. Podría ser que algunas personas, más sensibles o más vulnerables, recibieran el impacto con más fuerza, mientras que otros quedaban relativamente intactos. Al revisar los registros históricos, aparecen detalles perturbadores. Lord Carnarvon murió por una herida en el mismo lugar donde, según estudios, la momia de Tutankamón tenía una lesión similar. Se decía que la fecha de la muerte de Carnarvon coincidía con la de antiguas celebraciones funerarias egipcias. Algunos animales domésticos de los exploradores murieron súbitamente el mismo día en que sus dueños se enfermaron. Demasiadas coincidencias, demasiados patrones. ¿Casualidad o parte de una advertencia invisible? Es innegable que la maldición se convirtió en un fenómeno gracias a la prensa. Los periódicos de los años 20 explotaron el tema con titulares impactantes. La tumba maldita cobra otra víctima. El faraón se levanta contra los profanadores. Esto no solo aumentó el miedo, sino que atrajo más atención internacional hacia Egipto. Paradójicamente, la maldición también fue la mejor publicidad que la arqueología pudo tener. Miles de turistas comenzaron a llegar, fascinados por la idea de ver con sus propios ojos el poder oculto de los faraones. Incluso hoy, guías turísticos de Luxor y El Cairo afirman que hay zonas de las tumbas donde prefieren no entrar. Dicen que el aire se siente denso, como si respiraras polvo de siglos. Otros cuentan que, aunque las cámaras están vacías, sienten la clara sensación de ser observados. Algunos egipcios locales sostienen que la maldición no es una metáfora, es real. Para ellos, el descanso eterno de los faraones sigue protegido, y los extranjeros que juegan con esas tumbas siempre pagan un precio, tarde o temprano. Más de un siglo después del hallazgo de Tutankamón, la ciencia aún no logra dar una explicación definitiva. Sí, se han encontrado hongos. Sí, se han medido gases en ciertas tumbas, pero ninguna de esas explicaciones es suficiente para encajar con todos los casos documentados. Al final, la maldición de los faraones sigue siendo un enigma. ¿Es un fenómeno psicológico alimentado por el miedo colectivo? ¿Es una consecuencia biológica del encierro milenario? ¿O es realmente una fuerza antigua programada por los sacerdotes egipcios para castigar a quien interrumpa el sueño eterno de sus reyes? Lo cierto es que la maldición, sea real o no, sigue viva en el imaginario humano. Cada vez que se abre una tumba en Egipto, los ojos del mundo vuelven a mirar, esperando una nueva señal de que los faraones aún extienden su sombra desde el más allá, y tal vez esa sea la verdadera maldición. La incapacidad de mirar a las arenas del desierto sin preguntarnos si, en lo más profundo, algo nos observa de regreso. Lo que hemos explorado hoy es apenas la superficie de uno de los misterios más inquietantes de la historia humana. Porque más allá de las pirámides, más allá de los tesoros, Egipto guarda un secreto que resuena a través del tiempo, la eterna advertencia de que hay cosas que nunca debieron ser perturbadas. ¿Tú qué piensas? ¿La maldición de los faraones es solo un mito alimentado por la prensa? ¿O es una prueba de que los antiguos egipcios conocían fuerzas que aún hoy no comprendemos? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, porque en este canal seguimos revelando los enigmas que el mundo intenta ocultar.